hard to breathe, but that's alright. Hush. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Tony Super Saiyajin. Y bueno amigos, pues el día de hoy vamos a intentar probar esta armita en algún modo. Pero primero, antes que eso, vamos a intentarnos esta arma de incubadora, la azul que me hace falta. Como pueden ver, tengo un pergamino y dos fragmentos. Y vi que estuve cometiendo muchos errores en el video anterior diciendo que era de la M14, pero no. Vamos a corregirlo ahorita, es de la M4A1. Como pueden observar, tengo dos piedras evolutivas y me falta una para completarla, como ya tengo un pergamino. Y bueno, pues vamos a intentar sacarnos a ver si la logramos obtener, y también hacemos comparación con esta arma, que también se ve muy buena, la verdad. La penetración de armadura ayuda mucho en clasificatoria y también en duelo, pero pues vamos a intentar probarlo igual y comparar las dos, a ver qué tal van. Más que nada por el levantamiento de mira y el daño que causan cada uno. Bueno, vamos allá. Y bueno amigos, vamos a darle unos giritos aquí a la incubadora para conseguirnos la última piedra evolutiva. Si ya no la conseguimos, pues nos pasaríamos a probar el arma que tenemos, la M4A1 roja, o mejor conocida como la M4A1 Inframundo Infernal. Y bueno, vamos a darle unos giritos a ver qué tal nos va, si nos sacamos esa última piedra evolutiva. Y bueno, vayamos allá. Vamos a darle un girito. Tenemos 4 vouchers y 918 diamantes. Comencemos. Y que se viene. Sí amigos, a la primera amigos, ya tenemos para comprar esa arma. Y bueno, qué suerte, ¿no? Después de tanto batallar con la arma anterior, la M4A1 roja, pues tenemos para sacarnos la azul y más fácilmente. O sea, el primer giro nos sacamos una piedrita. Pero como pueden ver, ya faltan 47 horas para que se acabe el evento, así que al momento que esté subiendo este video, pues si tienes para darle unos giritos, tienes más probabilidades de conseguir el arma y a un menor precio, como puedes observar. Bueno amigos, vamos a cambiar el arma, la M4A1 roja, intercambiar, y claro que sí, cambiémosla. Felicidades. Miren esta arma. Bueno, vamos a proceder a hacer las comparativas, a ver cuál es mejor. Y bueno, pues aquí ya la tenemos y procederemos a ello. Vamos amigos a probarla. Y bueno cracks, antes de continuar, pues me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal, que actives la campanita de notificaciones y que dejes tu suculento like. Y bueno amigos, pues procederemos a probar el arma. Ahí déjame en los comentarios qué te pareció el video, y más que nada alguna otra cosa que me sugieras o que pueda mejorar a lo largo de la creación de mi contenido. Bueno amigos, vamos allá, no los dejo a la espera. Let's go. Y bueno cracks, estamos de vuelta aquí probando las armas en entrenamiento. Como pueden ver, los estamos comparando con tiempo de velocidad de disparo, y como pueden ver, aquí están los resultados. La M4 roja tuvo un resultado en 9 segundos con 33 milisegundos. La M4 azul tuvo un resultado de 10 segundos con 40 milisegundos, y la M4 amarilla tuvo un resultado de 8 segundos con 37 milisegundos. En comparación, podemos decir que se descarga más rápido la amarilla, pero es porque tiene menos cargador en comparación con las otras dos, la M4 roja y la M4 azul, que tienen más cargador, y una tiene más velocidad de disparo y la otra tiene menos velocidad de disparo pero penetración de armadura. Ahí les estaré dejando los atributos de cada arma para que los puedan comparar. Y bueno creo que estamos aquí de nuevo en entrenamiento, en la zona de tiro, y vamos a poner a prueba la M4 roja con el maniquí que está ahí a fondo. Vamos a hacer tiros al pecho y a la cabeza para probar el daño de la arma y la precisión que tiene esta.
Y vamos a hacer lo mismo para cada arma, las tres armas, la M4 roja, la M4 azul y la M4 amarilla, con todo el 3 y el cargador completo. Se lo vamos a vaciar a cada parte que vamos a disparar, que sería el pecho y a la cabeza. Y pues vamos a hacer las comparativas de los daños a lo último. Vamos a dispararle al pecho ahora. Y bueno cracks, le vaciamos todo el cargador de la arma al maniquí. Y bueno, pueden ver en estadísticas de daño por segundo 162, daño efectivo 662 a pesar de ser al pecho, y daño de la armadura 475. Eso es un aproximado, ya que pues como pueden observar, este tiene chaleco al 4 y casco al 3. Es lo que normalmente nos encontramos en clasificatoria o en alguna partida. Y bueno, pues esto nos podría ser útil en algún aproximado de qué tanto daño podríamos infligir con esta arma al pecho con un chaleco de ese nivel. Y bueno, en estadísticas del objetivo tenemos un disparo a la cabeza que se fue por ahí, no tuvo esa precisión a pesar de disparar al pecho. Torso fueron 18 y a las extremidades fueron 19. Ahora sí que se fueron un poco desviadas las balas del arma, pero bueno, eso se debe a la velocidad y no tener precisión de disparo. Bueno amigos, vamos a reiniciar las estadísticas y vamos a disparar a la cabeza. Y apuntamos a la cabeza, nos fijamos en el objetivo y disparamos. Bueno cracks, le vaciamos todo el cargador. En estadísticas de daño, en daño por segundo tuvimos 706, en daño efectivo 1971 y en daño de la armadura 2585. Se llevó primero la armadura antes que lo demás. Tiros a la cabeza tuvimos 26, al torso 3 y a extremidades 2. Se fueron un poco desviadas 6 balas, pero bueno, de las 48, 26 se acertaron donde queríamos. Bueno, esto nos convendría en levantamiento de mira, ya que pues esta arma pues tiene doble velocidad, nos convendría un poco más, aunque su precisión no es tan exacta y su cargador es un poco lento, pero podríamos aprovechar. Bueno amigos, vamos a comparar la siguiente arma, que sería la M4A1 azul, y vamos a ir. Y bueno cracks, seguimos con la dinámica anterior de dispararle al pecho y de ahí a la cabeza. Vamos a poner a prueba la arma M4A1 azul y pues comenzaremos ahora disparando al pecho. Ahora. Y bueno, le vaciamos todo el cargador, 48 balas. En estadísticas de daño tuvimos daño por segundo 137, daño efectivo 822 y daño de la armadura 289. En estadísticas del objetivo, tiro a la cabeza 1 que se nos desvió la bala, torso 16 y a las extremidades 24. Como pueden observar, a pesar del arma tener precisión y penetración de armadura, pues causó un poco más de daño efectivo. Al torso se nos fueron 16 balas, a pesar de tener precisión, se nos perdieron 24 hacia las extremidades. Podríamos darle un buen uso a esta arma, la M4 azul, en clasificatoria duelo de espadas, por si queremos ser más precisos y pegar más disparos a la cabeza. Yo diría que pues también sería recomendable adquirirla, al igual que la roja, aunque la roja tiene un poco más de daño, así que conviene un poco más, pero bueno. Así que estos son las estadísticas de daño al pecho. Así que vamos a probar el daño a la cabeza. Vamos a reiniciar las estadísticas y bueno, vamos a probarla. El daño a la cabeza ahora. Bueno cracks, le vaciamos todo el cargador. En estadísticas de daño por segundo tuvimos 593 porque tiene penetración de armadura.
daño efectivo 2928 y daño a la armadura 2029. Tuvimos un poco más de daño efectivo y daño por segundo que daño a la armadura porque penetró más la armadura. Tiros a la cabeza tuvimos 31, al torso 1 que se desvió y a las extremidades 0, así que pues para tirar tiritos a la cabeza con esta arma pues convendría mucho levantar la mira, porque pues irían más precisos nuestros tiros y no se desviarían tanto. Así que la recomiendo un poco más, así que por si no puedes comprarte la más cara, así la que cuesta más conseguir, si puedes adquirir esta igual que pues tiene más precisión, y pues al levantar la mira sí conviene un poquito más porque tiene más precisión al apuntar y pues ya no sería tan difícil pegar unos tiros a la cabeza. Bueno amigos, vamos a hacer la comparativa de la M4 amarilla con estas otras dos y vamos. Y bueno cracks, estamos de vuelta aquí en entrenamiento. Vamos a hacer la prueba de la M4 amarilla, las mismas pruebas que realizamos anteriormente. Y bueno, vamos a empezar con disparos al pecho con la M4 amarilla. Y bueno, vamos a empezar ahora. Y bueno cracks, ya le vaciamos el cargador. Tenemos estadísticas de daño por segundo 192, daño efectivo 653, daño a la armadura o de la armadura 580. En estadísticas de efectivo tuvimos 2 tiros a la cabeza que nos convendrían, a pesar de que la precisión se perdió ahí, al torso 20 y a las extremidades 17, no perdimos tanto, tenemos más balas hacia donde las queríamos enviar. Y bueno, vamos a reiniciar estas estadísticas y vamos a apuntar a la cabeza y gastarnos el cargador ahí. Bueno cracks, vamos a apuntar a la cabeza y dispararemos ahora. Bueno cracks, en estadísticas de daño hacia la cabeza con la M4 amarilla, en daños por segundo tuvimos 678, en daño efectivo 1724 y daño de la armadura 2310. En estadísticas del objetivo, tiros a la cabeza tuvimos 23, al torso 3 y a extremidades 0. Bueno amigos, esta sería toda la comparativa y procederemos a hablar de las armas. Y bueno cracks, estamos aquí para dar nuestra opinión de estas armas, de estas 3 armas y la comparativa que dimos. Bueno, nos vamos a armas y podemos observar que la M4A1 pues ya la estuve probando en algunas partidas de duelo y de clasificatoria en algunas partes. Podemos observar que tiene 1 de daño y 1 de velocidad de disparo. Esta arma la recomiendo un poco más para las personas que alzan mira, o sea que se les hace más fácil alzar mira, aunque pues no lo recomendaría tanto porque a veces se les desvían mucho las balas y cuesta dar mucho a la cabeza, ya que la M4 pues no es tan precisa, a pesar de tener doble velocidad. Digo que algunos disparos sí se van a la cabeza, pero por el daño sí convendría un poco más, o sea, solamente que tengas una buena configuración podrías dar buenos tiros a la cabeza. Yo como ahora estoy en PC me cuesta dar un poco de tiros, y aparte de que no estoy acostumbrado a usar esta arma, suelo utilizar más otra, al igual que pues me imagino que a muchas personas se estarán acostumbrados a otro tipo de armas, a pesar de que está la M4 y pues tiene doble velocidad y 1 de daño, pero pues muchos preferirían usar otras armas. Bueno, yo en dado caso lo recomendaría para alzar mira, pero en duelo de escuadra. En clasificatoria no tanto, pero en duelo de escuadras y duelo de escuadra clasificatoria un poco sí, porque pues para la cercanía sirve un poco más. Ya la estuve probando ahí y bueno, pues esa es mi recomendación y es como yo la veo, como la he utilizado. Para clasificatoria no tanto, pero para duelo de escuadra clasificatoria y duelo de escuadra normal pues sí. Y bueno, con respecto a la M4 azul, esta pues ya la estuve probando un poco. Con su precisión pues sí conviene un poco que utilizarla en levantamiento de mira,
ya que tiene penetración de armadura, así que pues se nos hará más fácil levantar mira en más que nada duelo de escuadras, porque pues en clasificatoria ya cambian mucho las cosas. En duelo de escuadra pues sí lo recomendaría, a pesar de que no tiene doble velocidad de disparo, pero sí precisión y penetración de armadura. Nos convendría para realizar un poco más de daño, ahora sí que compensa el daño penetrando más la armadura y pues acabando más rápido el chaleco. Yo la utilizaré para duelo de escuadra en clasificatoria solamente para aquellos que utilicen preciso en mira, a los que se les hace más fácil andar dando preciso. Yo suelo utilizar a veces preciso en mira y pues con la precisión y la penetración de armadura sí me conviene bastante. Aunque bueno, pues es muy difícil encontrar todos los atributos al 3, así que una mira al 4 pues de vez en cuando te la encuentras o a veces no. Pero pues para un apuro pues sí serviría muy bien utilizarla en preciso y pues para levantar mira, más que nada en duelo, y en clasificatoria pues no tanto, pero pues por la precisión sí nos convendría un poco. Bueno, vamos a comparar la M4 amarilla. La M4 amarilla, arenas abrasadoras, pues la solía utilizar mucho en clasificatoria. Yo en otras temporadas dejé de utilizarla, lo utilizaba como un arma secundaria, ya que me volví ahora sí que muy cariñoso de la MXM8 y la AK Dragon, la Evo. Bueno, yo solía utilizar esta arma por la velocidad de disparo, ya que pues se me hacía más fácil levantar la mira. Aunque viéndola ahora pues ya no realiza tanto daño como parecía anteriormente. Y pues si tienes esta arma y pues ya la tienes en tu inventario, pues síguelo utilizando. Si no puedes recargar para comprarte las otras, pues te recomendaría utilizar esta, ya que yo también la solía utilizar cuando no recargaba. Es muy buena, ya que la regalaron y también salía en Cuba en la ruleta de diamantes, en el Royal de armas. Y bueno, yo así la obtuve. Esta es muy buena, la verdad, para pues como un arma secundaria. Ahora sí que un arma que pues te encuentras primero pues ahí cuando cae. Y bueno, yo la recomendaría por eso, por la velocidad de disparo, que se te hace un poco más fácil levantarle la mira. Y si pues te gusta andar precisando, pues igual te conviene mucho, porque pues ya rápido apuntas a la cabeza y van todas esas balas a donde quieres por la velocidad de disparo. Y bueno, en conclusión, pues si puedes comprarte la azul, la que es un poco más barata, la recomiendo un poco más que esta roja, aunque la roja pues sí tiene el daño, pero lo compensa la penetración de armadura en esta arma, aunque la velocidad no tanto. La compensa la penetración de armadura y la precisión. Y bueno, pues si ya son un poco más exigentes, pues ya se podría conseguir esta, la rojita, más con los descuentos que se aplicaron ahora a la incubadora, pues sería un poco más fácil conseguirla, ya que tiene más probabilidades de hacerlo. Pero bueno, si conseguiste el azul, déjame en los comentarios. Si conseguiste la roja, déjame en los comentarios igual qué te pareció, cómo lo utilizaste, tanto la azul como la roja. Y pues si tienes la M4 amarilla, dime qué tal crack eres utilizando esta arma. Y bueno, espero leer tus comentarios. Y bueno, cracks, esto sería todo por el video de hoy en la comparación de cada arma. Ya las estuve probando en diferentes modos, aunque pues se me hizo un poco más extenso agregarles esos clics o bueno, las partidas donde las estuve utilizando, porque pues se alarga mucho el video. Bueno, cracks, me gustaría saber qué te pareció el video, cuál arma es tu preferida o cuál conseguiste tú de la incubadora. Y bueno, pues más que nada esto es una plática constructiva y pues una opinión de cada una de estas tres armas que yo conseguí o que yo tengo, la M4 roja y la azul. Y bueno, me gustaría saber qué opinas tú y qué arma tienes y qué arma sueles utilizar más, ya que pues cada uno juega a su manera, juega de diferente forma, unos imprecisos, otros por defectos, otros en control total. Pues cada quien juega a su manera. Y pues mis felicitaciones a aquellos que juegan muy bien, con control total, preciso. Y pues así. Yo suelo utilizarlo en mira libre a veces en las partidas para precisar, pero pues por el defecto a veces se va al pecho. Pero bueno,
Ahí están las comparaciones de las armas para el crack que las pidió. Pues espero les sirva y pues a ver qué me comentas, qué arma compraste, crack, o qué lograste, cuál arma lograste conseguir, y si no, pues déjame en los comentarios si te gustaría tener alguna de estas. Y bueno, pues igual un saludo para un muchacho que me encontré en el juego, un suscriptor que se llama Kike, un saludo para el pequeño Kike. Y bueno, cracks, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.